Muy buenos días con todos. Bienvenidos a esta tercera edición de este año del Boomi Health Talks. Vamos a esperar un poco que ingresen todos los participantes que han estado ya esperando el inicio de este webinar tan interesante que hablaremos el día de hoy de glaucoma. Un minuto, ahora sí. Muy bien. Entonces, el día de hoy, como bien mencioné, vamos a hablar de glaucoma, el ladrón silencioso, patología bastante más común de lo que creemos y muy importante el tratamiento y el manejo de la misma, ¿no? Y también la prevención, por supuesto. Entonces, esperemos un minutito más para que se conecten todos los participantes. Muy bien. Entonces, algunos comentarios previos al webinar. Las sesiones, como ustedes pueden ver, se realizan en el idioma español, pero tienen una traducción simultánea a inglés y portugués, ¿no? Que ustedes podrán ver en la barra de herramientas del Zoom, ¿no? Y vamos a ver justamente esas instrucciones. Entonces, ¿cómo utilizar la interpretación? Pueden darle clic en la parte de Meeting Controls, ¿no? El control de la reunión. Hay un botón que dice que es un mundo, ¿no? Un pequeño globo terráqueo que dice interpretación, y ustedes pueden elegir el idioma en el que deseen escuchar el webinar, ¿no? Pueden escucharlo en español, que es en el que estamos hablando, pero también tienen la opción de el inglés y el portugués. Okay. Entonces, ya saben que pueden ingresar a esa opción con su computadora. Y me presento. Mi nombre es Miguel Eguavil, ya esta es la tercera edición que los acompaño. Soy médico, soy actualmente responsable del área de telemedicina y programas de salud de Boomi. Esta es una de estas estrategias importantes, interesantes, que creo que le dan muchísimo valor para todos. Tengo experiencia en el campo de la salud digital y los voy a acompañar en el desarrollo del webinar y también en la parte de preguntas y respuestas. Además de ello, me olvidaba, también en los controles podrán encontrar un botón que dice Q&A, ¿no? De preguntas y respuestas, donde ustedes ahí pueden realizar las preguntas a la doctora durante todo el webinar, mientras ella expone, y hacia el final podremos resolver todas las preguntas que encontremos en esta caja, ¿correcto? Y sin más, presentarles el día de hoy a Ana María Medina Botero. Ella es líder en negocios y marketing internacional con más de 8 años de experiencia. Actualmente, mil disculpas, gerencia la Oficina Internacional de Sura, Colombia, redefiniendo la expansión global de las líneas de negocio de la aseguradora en el sector salud. Su enfoque combina estrategias basadas en datos con inteligencia emocional para influir en decisiones en diversas culturas. Ha desarrollado estrategias comerciales exitosas en mercados claves como Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Le dejo la palabra a Ana María. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Miguel, no, gracias a ti, gracias a UMI por esta invitación, estamos muy contentos. Sura es una compañía que ha trabajado pues durante más de 35 años en desarrollar un ecosistema en salud en Colombia que nos ha permitido convertirnos en una autoridad en el tema. Hoy, 35 años después, tenemos más de 6 millones de clientes en salud y atendemos en promedio unos 100 millones de servicios de medicina al año. Eso nos permite reconocer e identificar la mejor red de Colombia, la mejor prestación. Hoy Colombia se destaca en la región de Latinoamérica como uno de los países donde tenemos un mayor avance en salud. De hecho, tenemos
3 hospitales en el listado de los primeros 100, de los cuales hay 5 en Latinoamérica, 3 colombianos, y definitivamente eso habla muy bien de las características de salud que puede ofrecer hoy Colombia y de sus prestadores. Hoy estamos aquí como un aliado de Bumi para encontrar lo mejor de lo mejor de cara a sus pacientes, y hoy tengo el orgullo y el gusto de presentarles a una de esas clínicas que hacen parte de nuestra red, que son los que hacen fuerte la medicina en Colombia. Nos acompaña José Francisco Bernal, que es el gerente y socio de la Clínica de Especialidades Oftalmológicas, de quien me siento además muy orgullosa porque han venido haciendo un trabajo increíble en temas de acreditación internacional para estar al nivel y al estándar de las mejores instituciones del mundo. Francisco, gracias por estar aquí, por apostarle a esta iniciativa que junto a BUMI estamos desarrollando en Sura. Pues gracias, Anita, por la presentación. Mi nombre es José Francisco Bernal Márquez. Soy el gerente y socio de la Clínica de Especialidades Oftalmológicas. Somos una clínica localizada aquí en Medellín, de 18 años ya de trabajo. Contamos con la certificación GHA para la excelente experiencia del paciente internacional y del turismo médico. De hecho, somos la única clínica de oftalmología en Latinoamérica pues, con dicha certificación. Eh, Hemos venido trabajando fuertemente pues, en nuestros procesos de calidad. La clínica cuenta con todos los servicios integrales de la oftalmología, de terapias láser, de consultas especializadas y cirugías oftalmológicas avanzadas. Llevamos aproximadamente 140.000 cirugías ya en nuestro proceso. Tenemos en este momento 0 infecciones propias y 0.3 eventos adversos menores. Entonces eso nos coloca en un nivel de indicadores internacional. Quiero entonces proceder a presentar a la speaker del día de hoy, la doctora Laura Romero. La doctora es glaucomatóloga con 6 años de experiencia como especialista en oftalmología, 5 años como especialista en glaucoma, habilidad clínica en cirugía de catarata, procedimientos láseres, videotomía, SLT, ciclocoagulación y en general una experiencia amplia pues en las demás cirugías filtrantes tradicionales. Entonces, a continuación, bienvenida la doctora Laura. Buenos días. Bueno, voy entonces a compartir mi pantalla acá para aquí. Muy bien. Perfecto. Vamos a hablar de glaucoma. Vamos a hablar de una enfermedad muy importante, poco conocida y sobre todo con la cual tenemos bastante experiencia en la clínica con una cantidad importante de pacientes y de cirugías realizadas. Al hablar de glaucoma, hay que hablar no de una enfermedad en particular, sino de un conjunto de enfermedades que tienen en común una cosa y es que afectan al nervio óptico del ojo. El nervio óptico, en el nervio óptico lo que ocurre es una muerte programada de las células que componen ese nervio, que son las llamadas células ganglionares de la retina. Esto generalmente ocurre de manera progresiva, de manera paulatina, por lo tanto, en la inmensa mayoría de los casos, no da síntomas. Entonces, no hay manera que el paciente sepa que está cursando con esta enfermedad. Es por eso que se conoce como el enemigo silencioso. Es importante hablar de glaucoma porque es la segunda causa de ceguera en el mundo, solo por detrás de las cataratas. Y de hecho, cuando hablamos de la primera causa de ceguera irreversible, hay que hablar de glaucoma. Segunda causa a nivel general detrás de las cataratas y primera causa cuando hablamos de ceguera que no se cura. En el 2020, aproximadamente 3.6 millones de personas mayores de 50 años eran o resultaron ciegas por glaucoma. Y 4.1 millones de ellas tenían algún grado de discapacidad entre moderada a grave, también secundaria a glaucoma. Dentro del conjunto de los glaucomas o los diferentes tipos de glaucoma, que ahorita más adelante voy a mencionar, el más común en el mundo occidental es el llamado glaucoma primario de ángulo abierto.
En especial, pues tiene una gran importancia en el Caribe y en las Antillas. En Trinidad y Tobago, un 31.7 de personas mayores de 40 años eran ciegas por glaucoma. Y en Santa Lucía, en la población de raza negra, que también es una población importante en el Caribe y las Antillas, aproximadamente 8.8% de esas personas también eran ciegas por glaucoma. En Colombia, y específicamente acá en la clínica, el año 2024 atendimos aproximadamente 4.500 consultas por glaucoma y realizamos 212 cirugías. Entonces, ahí vemos la importancia que tiene esta enfermedad poco conocida y sobre todo porque el hecho de poder llegar temprano a ella, porque en la medida en que aumenta la severidad de esta enfermedad, va disminuyendo la calidad de vida del paciente y todo esto, como ya les dije, ocurre de una forma paulatina y silenciosa. Hablemos un poquito de anatomía y de los mecanismos, que exactamente qué es lo que ocurre en el glaucoma. Les decía al principio de la charla que el glaucoma afecta al nervio óptico. El nervio óptico es esa de las células de la retina hacia la región occipital del cerebro donde realmente se produce la imagen, es decir, allí es donde realmente vemos, se forma la imagen que le llega a través del nervio óptico. Entonces, por eso es que la consecuencia última del glaucoma va a ser la ceguera, porque se va a perder esa conexión. En el ojo, aparte pues del nervio óptico, quiero resaltarles varias estructuras. No sé si se ve mi cursor, yo creo que debe haber alguna manera aquí de... ¿Sí se ve? Perfecto. Quiero hablarles de unas estructuras importantes también. Este es el iris, que es el que le da el color al ojo. Vamos a hablar de él también un poquito más adelante. Y de una estructura en particular que es el ángulo de drenaje, que es este que está aquí. Lo pintamos aquí como de azulito en el gráfico. Es importante porque dentro del ojo ahí debe haber un equilibrio entre ese líquido que nutre al ojo, que se conoce como humor acuoso, debe haber un equilibrio entre su producción y su salida, para que la presión dentro del ojo, la llamada presión intraocular, esté normal, esté dentro del rango normal. Entonces, cuando hay algún problema en ese ángulo de drenaje, alguna dificultad para la salida de ese humor acuoso, allí se da el aumento de la presión intraocular y posteriormente el glaucoma. Entonces, ¿a quiénes les da glaucoma o quiénes son las personas que tienen factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad? Bueno, lo primero que hay que decir es que el factor de riesgo más importante de todos los que les anoté allí en esa diapositiva es la presión intraocular. Es decir, el aumento de la presión intraocular es el factor de riesgo de más peso. Y además es el único de todos estos factores que podemos modificar. Es por eso que la terapéutica del glaucoma va dirigida hacia el manejo de la hipertensión ocular. Hay otros que quiero mencionarles, por ejemplo, el antecedente familiar tiene mucho peso epidemiológico también. Si yo tengo un familiar, en primer grado con glaucoma, tengo aproximadamente un 10 a 20% más de riesgo que una persona que no tiene un familiar en primer grado. Y esto que mencioné acá, que se conoce en la literatura como relación copa-disco, se refiere a digamos, a esta excavación o este agujero que vemos en este dibujo de abajo, que todas las personas obviamente la tenemos, pero que en el glaucoma se ve aumentada de tamaño. Pero se ve aumentada de tamaño a expensas de pérdida de tejido nervioso, es decir, que el tejido neuronal, o sea, las neuronas que componen al nervio óptico se van perdiendo, que es estas que se ven acá más bien como rosaditas o naranjas, y por eso se va viendo más la excavación. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen del mismo paciente con 12 años de diferencia. Entonces, vemos la cantidad de tejido nervioso en la foto A versus la cantidad de tejido nervioso que prácticamente es nula en la foto B. Este es un caso de un paciente con un glaucoma que inició moderado, leve moderado,
y por un mal control, pues a los 12 años obviamente progresó a muy severo. Otro factor de riesgo importantísimo es la edad. Si bien a cualquier edad se puede desarrollar el glaucoma, los principales tipos de glaucoma, que ahorita más adelante se los voy a mencionar, inician a partir de los 50 años. Otro factor que quiero resaltar es la raza negra. En los pacientes de raza negra, los glaucomas suelen diagnosticarse más tardíamente y además suelen ser más agresivos, suelen ser más difíciles de poderlos controlar. En cuanto a los defectos refractivos, como la miopía y la hipermetropía, la miopía se asocia mucho al glaucoma de ángulo abierto, que ya les dije que es el más común en todo el mundo occidental, y la hipermetropía se asocia mucho más al glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, si ya sabemos qué es el glaucoma, por qué se da, y sabemos también cuáles son los factores de riesgo, ¿por qué los pacientes se siguen quedando ciegos por glaucoma? Bueno, eso es bastante complejo, pero en general por estos tres factores principalmente. Lo primero es que se da un diagnóstico tardío. Esto tiene mucho que ver no solamente con desconocimiento de la enfermedad, sino también con el hecho de que sea asintomática en la gran mayoría de las veces. Pues obviamente si el paciente se siente bien o siente que ve bien, no tiene como esa motivación para ir a la consulta de manera preventiva. Otro factor es la baja adherencia al tratamiento. Esto tiene mucho que ver con el costo, por supuesto, sobre todo en nuestros países, porque son medicamentos de un costo importante y de uso crónico. Entonces, esto impacta en la economía del paciente. Pero además tiene que ver con la educación. Como se siente bien, ¿verdad? Como desconoce de pronto la enfermedad y se siente bien, entonces le resta importancia a ser muy juicioso con el tratamiento, a utilizarlo todos los días y por eso se permite la enfermedad que pueda progresar. Y otro factor importante allí en cuanto al tratamiento es la falta de seguimiento. Esto puede ocurrir también por el factor anterior que es la educación, pero también puede estar influenciado por de pronto nuestros sistemas de salud que complican a veces un poco esa parte de la disponibilidad y el seguimiento. Otro factor importante es la progresión acelerada. Si bien los glaucomas, bueno, hay un conjunto grande de glaucomas, en este conjunto de glaucomas hay unos que son más agresivos que otros, como les mencionaba ahorita, el factor de riesgo, por ejemplo, de la raza negra hace que sea bastante agresivo y que sea más acelerado. Y también, por ejemplo, si comparamos el glaucoma de ángulo de drenaje abierto versus ángulo de drenaje cerrado, el cerrado suele causar ceguera más rápido que el abierto. Bueno, entonces, hablando un poquito de la clasificación, como son un conjunto de enfermedades, las podemos clasificar de muchas maneras, pero en general podemos hablar de los ángulos abiertos, de los glaucomas con ángulo de drenaje abierto o cerrado, como ya les dije al principio, de los que tienen un inicio agudo o un inicio crónico. Esto hay que aclarar que la gran mayoría son de curso crónico. Pudiéramos hablar incluso allí de agudo, subagudo o crónicos. Y los agudos y subagudos van más asociados de pronto a glaucomas que son asociados a alguna enfermedad o por ejemplo a los glaucomas de ángulo cerrado, que a veces pueden tener este curso subagudo. Y la otra forma de clasificarlos es en primarios o secundarios. Los primarios que no están asociados a ninguna otra enfermedad sistémica, pues a ninguna enfermedad del cuerpo, y secundarios que pueden estar asociados a enfermedades o pueden estar asociados a trauma, pueden estar asociados a uso de medicamentos como los corticoides. Entonces, esas son varias maneras de clasificar esta enfermedad. Los glaucomas primarios, pues en primarios y secundarios es la forma como generalmente los clasificamos y dentro de eso pudiéramos hablar de los ángulos. Estos son los más comunes, estos tres que les puse allí. Como ya les dije, el de ángulo abierto y sobre todo pues que se asocia a la miopía, que también es bastante común. El de ángulo cerrado, que se asocia a la hipermetropía y que es muy común también en los asiáticos, ¿no? Porque se asocia mucho a tamaños de ojo pequeño.
Tiene un porcentaje grande también en los latinos, pero acá sigue siendo más común el de ángulo abierto. Y el infantil, que afortunadamente no es tan común y que generalmente suele ser eh, más visual, pues cuando es congénito tiene ciertos hallazgos que uno lo pone en alerta y se suele diagnosticar en la mayoría de casos, más o menos el 60% de los casos, en el primer año de edad. Bueno, entonces vamos a hablar de los signos y síntomas. Doctora, pero usted ha dicho que son asintomáticos. Así es. La gran mayoría son asintomáticos. Realmente, pues no, el paciente no se va a dar cuenta de esto. ¿Qué ocurre? Hay dos cosas. La disminución de la sensibilidad al contraste ocurre muy al principio de la enfermedad. Y esto es que va perdiendo el paciente esa capacidad de distinguir dos puntos que están separados en un fondo de un color distinto, que es lo que conocemos como contraste. Como esto es tan sutil, la gran mayoría de veces, pues realmente el paciente no se da cuenta. Y lo otro que tienen en común todos los glaucomas es la disminución de la agudeza visual, que fue el último que les puse acá. Esto, claro, es lo que tienen en común porque finalmente la disminución de la agudeza visual de manera progresiva es la que va a llevar a la ceguera. Pero estos puntos que les tengo acá, la cefalea, los dolores de cabeza, dolor alrededor del ojo, la visión borrosa y visión de halos alrededor de las luces, visión borrosa sobre todo en las mañanas y halos alrededor de las luces, esos cuatro están más asociados más que todo a los glaucomas que son de curso agudo. Cuando son de curso crónico realmente, o subagudo o crónico realmente, pues no cursan con sintomatología. Bueno, entonces, ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad que no da síntomas? Bueno, lo principal y lo más importante, por supuesto, es el hallazgo clínico, lo que valoramos los oftalmólogos y encontramos en la consulta. Hay que hablar primero, por supuesto, de la tonometría, que es cuando el paciente llega y le tomamos la presión de su ojo, porque ya les conté que ese es el factor de riesgo principal para no solo para el diagnóstico, sino para la progresión del glaucoma. Es muy importante evaluar también en la consulta los ángulos, ¿verdad? Si son abiertos, si están cerrados, y mirar el fondo de ojo. El fondo de ojo porque ahí es que vamos a ver la apariencia del nervio óptico. Entonces, acá están tres fotos. Aquí en de la tercera fotico vemos un paciente con un glaucoma moderado, vemos tejido nervioso rosadito, naranja, vemos la excavación amplia. Este de acá, el primero, es un glaucoma crónico también, igual que el tercero, pero más avanzado. Vemos la apariencia muy distinta del tejido nervioso, además de estar más pálida, es más escasa, es menos cantidad de tejido nervioso que ya tiene este paciente. Vemos una excavación bastante amplia y unos signos que nos hablan de cronicidad es como esta atrofia que está muy pegadita ahí al nervio óptico, que se ve como verdecita amarilla. Todo esto son signos crónicos. Además, si se dan cuenta, los vasitos están como en especie de bayoneta o como una especie de J o L. Todos estos son signos, obviamente, de cronicidad. Dejé de último este de la mitad porque este es un nervio óptico que tuvo un glaucoma agudo. Entonces acá no es tan fácil evaluar, ¿verdad?, dónde empieza y dónde termina el tejido nervioso porque está muy pálido el nervio, está supremamente pálido, está completamente amarillo. Y además tiene esto acá, que es una hemorragia que nosotros llamamos peripapilar o hemorragia en astilla, que nos habla de picos o fluctuaciones amplias de la presión intraocular. Entonces todas estas cosas son muy importantes de valorar en la consulta. Obviamente esto nos va a dar una idea de más o menos cuánto tiempo lleva este paciente con el glaucoma y de qué tipo de glaucoma tiene este paciente.
Nos apoyamos, por supuesto, en estudios funcionales como el campo visual, en este caso. El campo visual es de los estudios para apoyo del diagnóstico del glaucoma, es el más viejito, es el más antiguo y todavía sigue siendo estándar de oro para eso. Consiste en que al paciente se le muestran unos puntos en el equipo y él va eh, oprimiendo cada vez que lo ve. Entonces, el resultado muestra más o menos un gráfico como este, en el cual los puntos que no ve el paciente se van a ver de color oscuro, ¿no? Entre más profundo, pues obviamente más mayor es el compromiso. El campo visual es un muy buen examen, pero tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo que para que pueda verse el daño en el campo visual, debe haber por lo menos una pérdida del 25 al 50% de las células ganglionares. Entonces allí ya ha habido un recorrido importante de la enfermedad en la que no sabíamos que ya estaba, ¿cierto? Además que es un examen que depende mucho del paciente, entonces tiene que aprender a hacerlo, necesita una curva de aprendizaje. Lo recomendado en la literatura, tanto americana como europea, es hacer los campos visuales esos 2 primeros años, por lo menos cada 4 meses, y se toman esos primeros 3 como la curva de aprendizaje del paciente. Entonces ya se van comparando los subsiguientes para evaluar progresión o no de la enfermedad. Otro estudio muy importante, supremamente importante, es la tomografía de coherencia óptica o la llamada OCT. Esta lo que hace es una especie de biopsia óptica. A diferencia del campo visual, pues no depende del paciente, es objetiva. Es muy rápida porque lo otro que pasa con el campo visual es que a veces los pacientes se cansan. Esta no, esta en cuestión pues, de segundos se puede realizar, es reproducible y es cuantitativa. Además, que tiene también la ventaja de detectar el daño por glaucoma mucho antes de que ya se vea reflejado en el campo visual. Es decir, con la tomografía tenemos la ventaja de llegar a glaucomas cuando están todavía de manera incipiente. En la foto les puse el equipo que tenemos en la clínica, es realmente un equipo de última tecnología y que utilizamos muchísimo para apoyarnos en nuestros pacientes, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento del glaucoma. El reporte de este equipo lo da de esta manera. Lo da tanto en números enteros, aquí arribita vemos que mide las células ganglionares, es decir, las células que componen el nervio óptico, mide el tamaño del nervio y mide la excavación, que es la relación copa-disco que les había hablado más adelante. Entonces nos da bastantes daticos y acá abajo nos da también en forma de curva y en gráfico, ¿no? Entonces es bastante dinámico de entender y muy práctico, la verdad. Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento, ya dijimos que es una enfermedad que desafortunadamente es irreversible. Quiere decir que el daño que ha tenido ese nervio óptico, cuando llegamos al diagnóstico de ese paciente, no lo podemos recuperar, pero los 3 grandes objetivos del tratamiento van a ir a controlar la presión intraocular, es decir, mantenerla en el rango meta de ese paciente para que no progrese, es decir, para disminuir esa tasa de progresión y de esa manera mejorar la calidad de vida del paciente. La presión meta se personaliza, ¿no? Depende de cada paciente, de su edad, del estadio en el que se encuentre el glaucoma en el momento en que lo encontremos. Todo eso va a ser importante para definir ese rango meta en el cual debe mantenerse la presión de ese paciente. Para esto, para cumplir estos objetivos, contamos con medicamentos tópicos, contamos con procedimientos láseres, contamos con la cirugía mínimamente invasiva del glaucoma y con las cirugías tradicionales o las cirugías llamadas filtrantes. Entonces, los medicamentos tópicos constituyen aún pues, la primera línea del tratamiento en la gran mayoría de los glaucomas. A la derecha tienen los diferentes tipos o familias de medicamentos que utilizamos, ¿verdad? Que tenemos a la mano para tratar el glaucoma. De estas se consideran primera línea los 2 primeros, los análogos de prostaglandinas y los betabloqueadores, principalmente por su porcentaje de reducción a la presión intraocular. Los análogos de prostaglandinas
tienen una reducción aproximada del 20 al 35%, mientras que los beta bloqueadores tienen una reducción hasta el 25% más o menos. Nos sirven mucho, los usamos mucho, pero pues obviamente tienen sus efectos ahí adversos. Efectos adversos que pueden ser sistémicos, por ejemplo, en los beta bloqueadores, como el timolol, están contraindicados en los pacientes que tienen asma o en los pacientes que tienen algún tipo de bloqueo cardíaco, ¿verdad? O en los pacientes que tienen EPOC o pues, pacientes fumadores pesados, ¿cierto? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica estarían contraindicados en pacientes que son alérgicos a las sulfas, por ejemplo, y los análogos de prostaglandinas, que son la primera línea, si bien no tienen efectos adversos que sean sistémicos importantes, sí tienen importancia local porque pueden causar ojo rojo. Esto obviamente repercute en la adherencia al paciente al tratamiento. Pueden causar cambio del color del iris y pueden causar aumento de las pestañas. Entonces esto a veces suele molestar un poco. Otra cosa pues que hay que tener en cuenta, y como ya les mencioné en unas diapositivas atrás, pues el costo. Aquí hablamos de medicamentos de uso crónico y medicamentos que van a afectar la economía del paciente precisamente. Bueno, afortunadamente tenemos también más opciones. En este caso voy a hablarle de los procedimientos láseres. Hay procedimientos láseres que podemos usar de manera terapéutica, pues es la idea, ¿verdad? Tratarlos. Y hay unos que nos sirven también para prevenir en pacientes que aún no tienen glaucoma, prevenir, tratar esos factores de riesgo que tienen esos pacientes. Como la iridotomía. La iridotomía, mostrándoles aquí esta imagen abajo, la realizamos en los pacientes que tienen los ángulos estrechos, es decir, en los glaucomas primarios de ángulos cerrados. Lo que hacemos es realizar con el láser este agujerito que comunica, ¿verdad? La cámara posterior del ojo con la parte que se encuentra delante del iris, porque eso nos va a ayudar a ampliar ese ángulo de drenaje, facilitar ese ángulo de drenaje. La iridotomía es uno de ese tipo de láseres que podemos utilizar para tratar y para prevenir. A la derecha tenemos el equipo que utilizamos en la clínica. Lo utilizamos tanto para iridotomía como para trabeculoplastia selectiva láser, porque tiene ambas opciones, que ya voy a hablar de ese láser más adelante, y realmente nos ha ayudado muchísimo, lo usamos muchísimo. En el año 2024 hicimos 808 láseres. Entonces, tanto para prevenir como para tratar, realmente es un aliado supremamente importante. Este es otro láser, este se llama iridoplastia, también se utiliza en los glaucomas de ángulo cerrado y también se usa de manera preventiva y terapéutica. A diferencia de la iridotomía, en la cual hacemos un agujerito único, ¿verdad? Se rompe tejido para hacer un agujero. En la iridoplastia no se rompe tejido. Lo que hacemos es adelgazar, ¿verdad? Adelgazar el iris y lo hacemos en 360 grados. ¿Para qué? Para que se retraiga el tejido del iris, ¿verdad? Se retraiga y por delante se encuentra el ángulo de drenaje, entonces esto me facilita obviamente la salida del humor acuoso. A la derecha, nuevamente, pues el equipo que utilizamos en nuestra clínica, que es un equipo de última tecnología y también ha sido realmente un aliado muy importante para estos pacientes. Otro láser que es de una tecnología mucho más nueva que estos dos que yo les acabo de mencionar y que a mí en lo personal me encanta y trato de utilizarlo siempre que puedo porque he tenido respuestas muy buenas con los pacientes, es la trabeculoplastia láser selectiva. Esta la utilizamos en los glaucomas de ángulos abiertos, ¿no? Y lo que hacemos, a diferencia de los otros dos, es actuar directamente en el ángulo de drenaje. Este que pusieron allí en el gráfico con muchos poritos es el ángulo de drenaje. Entonces, el láser llega allí y trabaja, hacemos aproximadamente entre 50, 90 disparos, pues dependiendo del tamaño del ojo, en ese ángulo de drenaje
para buscar abrir un poco esos poros y mejorar esa salida o el drenaje del humor acuoso al mismo nivel, inmediatamente al nivel del ángulo de drenaje. Una ventaja que tiene la trabeculoplastia láser selectiva es que no solamente la podemos utilizar como complemento al tratamiento médico, sino que está indicado como manejo de primera línea también en el glaucoma primario de ángulo abierto. En el glaucoma juvenil también lo usamos mucho y en los glaucomas pigmentarios, que son unos glaucomas secundarios. Bueno, otro procedimiento láser que utilizamos es la llamada ciclofotocoagulación. Esta, a diferencia de las otras tres que le he mencionado, se realiza en quirófano. Debe ser bajo anestesia. Y ya aquí no vamos a mejorar la salida del humor acuoso, como venían haciendo todos estos tres láseres de los que hablé, sino que aquí vamos a ir al sitio donde se produce el humor acuoso, que es el llamado cuerpo ciliar. Allí vamos a ir y se hace una destrucción controlada, ¿verdad? Con el láser para disminuir la producción. Recuerden que empezando la charla les mencionaba que la presión intraocular depende del equilibrio entre la producción y la salida de ese humor acuoso. Entonces aquí vamos a ir a la producción. Este es un láser que, a pesar que se hace en quirófano, no es invasivo, se realiza con una sonda que trabaja desde afuera, la esclera del ojo, que es la parte blanquita del ojo, y está indicado para otros tipos de glaucomas. Mira, la ciclofotocoagulación la vamos a usar en aquellos pacientes en los cuales no hemos tenido una respuesta o no hemos logrado la presión meta a pesar del manejo médico, a pesar de los otros láseres o incluso a pesar de que ya a ese paciente le hemos realizado cirugías tradicionales. Entonces, este láser está más que todo indicado para los pacientes con glaucomas refractarios o difíciles de tratar. La cirugía mínimamente invasiva de glaucoma surgió a inicios de la década de los 2000. Realmente es una ayuda importante para aquellos pacientes con glaucomas leves a moderados que no logramos alcanzar la meta y que, por ejemplo, son muy jóvenes o tienen un glaucoma no tan avanzado como para ya llegar a hacer una cirugía tradicional o una cirugía filtrante. Tiene entre sus ventajas, pues que tiene un mínimo trauma a los tejidos, no vamos realmente a romper tanto tejido, por lo tanto su recuperación va a ser más rápida y en el postoperatorio también encontramos menos complicaciones. Este está guardado, este tipo de cirugías que está en auge realmente en los últimos años, se habla mucho de MIGS y la tecnología de MIGS avanza muchísimo, hay muchos procedimientos y dispositivos, pero está indicado para glaucomas leves a moderados. Bueno, por último tenemos las cirugías filtrantes o las cirugías tradicionales. Con ellas mejoramos el drenaje del humor acuoso. Vamos a crear una vía alterna porque definitivamente el ángulo de drenaje del ojo está muy dañado o ya pues tratamos de actuar allí y no logramos alcanzar la presión intraocular meta. En ese momento es cuando están indicadas las cirugías filtrantes. La trabeculectomía está en este gráfico de acá arriba. Lo que hacemos es crear una comunicación, ¿verdad? Una comunicación directa entre la parte de afuera del ojo, nosotros le llamamos la vía subconjuntival, o sea, por debajo de la conjuntiva, y la parte interna del ojo. Creamos una comunicación allí porque esa va a ser la nueva vía en la que va a drenar el humor acuoso, ya que, como les dije, probablemente el ángulo de drenaje no está funcionando bien o no está siendo suficiente. Con los implantes de tubos o de válvulas, como está aquí en esta imagen, hacemos lo mismo, creamos una comunicación entre la parte subconjuntival del ojo y la parte interna del ojo, pero a través de un dispositivo, ¿verdad? Que en este caso, que les puse acá en la diapositiva, es una válvula, un dispositivo valvulado. Estas cirugías tradicionales o filtrantes
son muy efectivas para la disminución de la presión intraocular. Es decir, son las que de todo lo que hemos hablado consiguen el mayor porcentaje de reducción de la presión intraocular. Lo que ocurre es que tienen una alta tasa de complicaciones y además, que no es cosa menor, su efecto disminuye con los años. Entonces, por eso no son nuestra primera línea para tratar el glaucoma. Entonces, ¿cuándo están indicadas estas cirugías? Bueno, cuando no se alcanza la presión meta con los medicamentos, como ya les dije, incluso cuando no se alcanza la presión meta con los medicamentos y con los láseres de los que hablamos ahorita, o incluso con la cirugía mínimamente invasiva. Siempre nuestra última opción va a ser la cirugía filtrante. Cuando el paciente no tolera los medicamentos. Les decía que los medicamentos son muy buenos, pero pueden tener muchos efectos adversos. Entonces, cuando hay mala tolerancia o cuando el paciente no es adherente, y a pesar que insistimos, no es adherente, sea por educación o sea por dificultad en su sistema de salud. Cuando, a pesar de tener los medicamentos o a pesar de haberle hecho los procedimientos láseres, vemos en los estudios que la enfermedad sigue progresando. Ahí también está indicada la cirugía filtrante. Y cuando nos llega un paciente por primera vez con un glaucoma ya muy avanzado, esté controlado o no esté controlado, si llega a nosotros con un glaucoma muy avanzado, también está indicada la cirugía filtrante. Bueno, eso es lo que les traía para hoy. Vamos al espacio de las preguntas. Miguel, si quieres, dejo de compartir, ¿te parece? Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición muy interesante. Siempre es importante hablar sobre estas patologías que son bastante más comunes de lo que uno creería realmente, ¿no? Vamos con algunas preguntas del público y de ahí también algunas que yo tengo que me han surgido a partir de su exposición Claro que sí. que me han surgido. Bueno, una de las preguntas es, ¿a partir de qué edad, digamos, ya uno debe de buscar descartarse el glaucoma, ¿no? Ok, esa es una muy buena pregunta porque hablábamos que uno de los factores de riesgo principales es la edad. La recomendación es que a partir de los 40 años empezar el control anual con oftalmología, en especial si tenemos algún familiar en primer o segundo grado con glaucoma. Excelente, muy bien. Perdón. Interesante. ¿Cómo incide, o de alguna manera si realmente incide, la alimentación en la producción y avance del glaucoma? Bueno, eso es algo que se viene investigando mucho. Realmente para el glaucoma no hay medicamentos que tengan un peso epidemiológico bastante fuerte o que lo vayan a causar, ¿verdad? Como de pronto hay otros tipos de patologías retinianas en los cuales sí hay una relación muy clara. En algún momento se habló que ciertos alimentos que son ricos en soya pudieran hacer o predisponer al movimiento del cristalino y el iris en los pacientes con glaucomas primarios de ángulo cerrado. Pero como te digo, realmente son cosas que no tienen tanto peso epidemiológico. Interesante. Doctora, y antes de la pregunta, ¿qué patologías sí tienen relación con la alimentación, por ejemplo? Que usted mencionaba patologías Bueno, retinianas. sí, patologías como, por supuesto, la retinopatía diabética, ¿verdad? Que es de gran importancia para la ceguera a nivel mundial y también para la degeneración macular relacionada con la edad. También, de hecho, se dice que una dieta, ¿verdad? Como generalmente nuestras dietas occidentales no nos protegen para esta degeneración macular. En el glaucoma, pues realmente con la alimentación no está tan clara la cosa todavía. Todavía. Perfecto. Esto es bien interesante, ¿no? El ojo seco, ¿no? Cuando hay un diagnóstico de ojo seco, ¿te predispone a tener glaucoma? ¿Tiene alguna relación con el glaucoma? Bueno, no te predispone a tener glaucoma, pero el ojo seco es tan importante porque
El ojo seco puede hacer que mi paciente con glaucoma no sea adherente al tratamiento y eso hace que progrese la enfermedad. O incluso el uso crónico de algunos antiglaucomatosos pueden empeorar el ojo seco en estos pacientes susceptibles y entonces nuevamente me compromete la adherencia y pues eso predispone a que progrese. Interesante, muy interesante eso. Um, bueno, esto creo que sí lo ha respondido, pero podríamos, digamos, incidir sobre este tema porque lo preguntan. Eh, ¿Cuáles son los síntomas, ¿no? Más comunes, digamos? O sea, trasladando tal vez algo más concreto, ¿cuándo yo puedo darme una alerta? O sea, yo entiendo que me hago mis controles a partir de los 40. Entonces, eso va bien, va anual, y por ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué me podría alertar para yo ir antes de los 40 años a hacerme un chequeo, por ejemplo? No, esa es una muy buena pregunta, porque nosotros los latinos, como yo te digo, sí tenemos una población importante con glaucoma de ángulo cerrado. Y el glaucoma de ángulo cerrado, por lo general, tiene un curso subagudo. Subagudo, eso quiere decir que nos va avisando ahí como de a poquito. Entonces, por ejemplo, si yo me quejo con frecuencia de dolores de cabeza al despertarme o de dolores de cabeza en la mañana, eso es una, digamos, algo que me alertaría a consultar. Otra cosa, si sufro de hemorragias subconjuntivales, es decir, esos vasitos que se rompen, ¿verdad? A repetición, y yo no soy hipertenso, o sí soy hipertenso, pero me chequeo la presión y me sale bien. Entonces yo digo, bueno, pero entonces, ¿por qué se me revientan tanto estos vasitos? Eso puede ser también un signo de alerta en pacientes, aclaro nuevamente, que tienen glaucomas o que tienen no todavía glaucoma, pero que tienen ángulo cerrado, ángulo estrecho. Entonces, visión borrosa cuando me despierto y que se me va aclarando a lo largo del día. También está relacionado con ángulos estrechos o cursos subagudos de un glaucoma ya establecido. Eh, Más que todo eso. Son cosas, mira, que de pronto que uno a veces ni las relaciona con los ojos, ¿cierto? O directamente con los ojos. Y sí pueden estarnos hablando de ahí de un curso subagudo de ángulo estrecho o ya de glaucoma como tal. Excelente, qué interesante eso. Voy a ir a otras dos preguntas, ahí voy a responder la primera que llegó. Um, ¿Cómo incide la miopía o el astigmatismo en la enfermedad? ¿No? O sea, como, Bueno, los defectos refractivos sí están asociados al glaucoma. La miopía es un factor de riesgo que tiene un peso importante en el glaucoma primario de ángulo abierto. Y pues el glaucoma primario de ángulo abierto es el más común de todos los glaucomas. Y la hipermetropía, que se asocia a ojos más pequeños, ¿verdad? El hipermetro por lo general no ve bien ni de lejos ni de cerca. Tiene ojos más chiquitos y está asociado a un glaucoma de ángulo cerrado. entonces, doctora, perdón, y ya yendo en esa línea, creo que podría ser interesante, si yo, por ejemplo, tengo miopía desde relativamente joven, ¿debo hacer mis chequeos antes de los 40 o debo hacer mis chequeos a los 40 como todos los Sí, demás? claro, por supuesto, porque la miopía, al estar relacionada, digamos, no solamente con el glaucoma, sino con otras cosas. Te voy a poner un ejemplo en específico. El paciente miope tiene mayor riesgo de desprendimiento de retina que un paciente no miope. Entonces, esto obliga a que, por supuesto, no solamente por el glaucoma, sino también por otras, digamos, condiciones del ojo miope, sí deba ir desde mucho antes. Es decir, desde que tiene su diagnóstico de miopía, debe asistir a controles anuales o antes si el retinólogo o el oftalmólogo así lo considera. Excelente, muy bien. Y el hecho, ay, perdón, voy a seguir con esa línea, perdón, Dale. y el hecho de que uno, digamos, hay estas miopías de a veces aceleradas, ¿no? De pérdida de visión, ¿es también mayor riesgo para otro tipo de enfermedades? O Sí, las que... claro. Sí, ok, Sí, perfecto. claro, porque hay una cosa que se conoce como miopía maligna. No sé si lo han escuchado. Este tipo de miopía eh, o miopía degenerativa. Este tipo de miopía, a ver, en la miopía lo primero que hay que tener claro es que generalmente está asociado a un ojo grande o al crecimiento del ojo. Entonces, estas miopías de las que me hablas, por lo general ocurren en ojos que crecen mucho, ¿verdad? Y esto puede hacer que haya una rotura o una especie de quiebre en una estructura
que se llama membrana de Bruch. ¿Pero por qué es importante? Porque puede hacer que haya crecimiento, si se rompe, de vasos anómalos en la retina. Entonces, esto ya no es una miopía pues normal, esto ya se conoce como una miopía degenerativa o miopía maligna, y es por eso que, claro, ante estas miopías que avanzan tan rápido, los controles deben ser más frecuentes. Y, y siguiendo la línea esta de la miopía, hay una pregunta que está relacionada a eso. Normalmente hay personas que se operan, ¿no? De la miopía. ¿Eso disminuye el riesgo de desarrollar? Ok, muy bien. No, ese es un ojo que por dentro sigue siendo miope. Ya de pronto por fuera no, pero por dentro sigue siendo miope y sigue teniendo todos los riesgos que tiene un ojo miope. Lo mismo pasa con el hipermétrope. El hipermétrope también se puede operar, ¿verdad? De cirugía refractiva, pero sigue teniendo los riesgos. Y sigue, es decir, el control sigue estando indicado. Ok, entonces la cirugía no nos quita la excepción de los riesgos que puede ocurrir por la misma condición. Exactamente, Perfecto. así es. Perfecto. Acá hay dos preguntas en una, que creo que puede ser importante también, ¿no? Porque tanto la hipertensión como la diabetes son patologías que son una pandemia también, ¿no? Entonces, mencionan si la hipertensión arterial, la diabetes se asocian con mayor riesgo, o si la hipertensión arterial no controlada también per se puede producir glaucoma. Bueno, sí es una muy buena pregunta. Por supuesto que están relacionadas y si ves la hipertensión, la diabetes y los glaucomas primarios, sobre todo el de ángulo abierto y de ángulo cerrado, comparten grupo etario. Entonces ellos se acompañan mucho, ¿no? Esas tres enfermedades se acompañan mucho. En la hipertensión se ve mucho menos algo que llamamos glaucoma neovascular, que es un glaucoma secundario a un crecimiento de vasos anómalos, vasos que no están donde no deberían estar, pero lo vemos mucho más en la diabetes. En las diabetes no controladas que desarrollan retinopatía diabética, una retinopatía diabética que progresó y que formó vasos en lugares donde no deberían estar, te doy un ejemplo específico, pueden llegar en este tipo de diabéticos no controlados a formarse vasos en el ángulo de drenaje. ¿Y qué pasa si se forman vasos en el ángulo de drenaje? Pues no hay manera que se drene el humor acuoso y se da un glaucoma secundario. Excelente, qué interesante, muy bueno eso. Esta es una pregunta específica, voy a tratar de ponerla en tercera, pero acá hay dos preguntas más. Bueno, ¿el astigmatismo puede ser causa de síntomas de glaucoma? No, el astigmatismo, lo que pasa es que el astigmatismo, a diferencia de los otros dos defectos refractivos que hemos hablado, que son la miopía y la hipermetropía, no está relacionado tanto con el crecimiento del ojo o el tamaño del ojo, sino con la córnea. Y con, pues, con la córnea, que es el lente que tenemos adelante del ojo, que es como la tapa del reloj, ¿cierto? Que es como ese lente que está por fuera. Entonces el astigmatismo está relacionado con eso y no tanto con el tamaño del ojo, por eso no se relaciona con el glaucoma de manera directa. Claro, como es la miopía y la hipermetropía sí están relacionadas y el astigmatismo no. Hay, eh, hay una pregunta aquí. ¿Usar lentes de contacto influye como factor de riesgo? Para el glaucoma directamente no. Usar lentes de contacto tiene su responsabilidad, sobre todo por la parte de la higiene, ¿verdad? Para evitar de pronto úlceras. Están en miopías muy altas o cuando hay astigmatismos muy altos o cuando hay enfermedades como el queratocono, que es que la córnea tiene una forma distinta. eh, Están indicados ahí los lentes de contacto y, por ejemplo, si ese paciente además tuviera glaucoma, no hay ningún problema en que... Excelente. Bueno, eso es un poco personal, pero voy a tratar de trasladarla de otra manera, ¿no? Una persona que tiene una miopía, ¿no? Digamos, y a los 3 años disminuye esa miopía, o al tiempo, ¿no? Digamos, al tiempo disminuye esa miopía y se ha mantenido. Pero luego, cuando se fue a hacer sus exámenes, la presión ocular está alta. Y salió como diagnóstico temprano de glaucoma y le hicieron un tratamiento con médico, como usted menciona, ¿no? Lágrimas artificiales y un medicamento que menciona aquí. Eh, esa baja, lo que ella menciona es
esa miopía que disminuye tiene una incidencia con el glaucoma? O sea, cuando uno, digamos, nos indican que la miopía disminuye, ¿hay un riesgo mayor de tener glaucoma? No, no, no. Ahí realmente es la presencia de la miopía la que predispone al paciente. Sea que sea una miopía de -3, de -1, de -2 o de -0,75, la presencia de la miopía predispone o es un factor de riesgo mejor para el glaucoma primario de ángulo abierto. Ok. Y eso también tiene que ver con la edad en la que aparece la miopía, entendería yo, ¿no? Porque, digamos, hay niños que usan anteojos porque ya tienen miopía desde muy pequeños y hay recién adultos que lo tienen. ¿Tiene que ver eso también? O sea, digamos, con los años en Con los que que eres aparezca o miope. no, eh, no necesariamente. Tú puedes ser miope desde muy pequeño y nunca llegar a desarrollar glaucoma. Ok, excelente. Bueno, creo que esto lo mencionó, ¿no? Una persona con ojo seco o síndrome de Sjögren, que es ya, digamos, una condición per se, es candidato para tener glaucoma. Sí, como les dije, pues incluso limita un poco la parte del manejo médico por la adherencia al tratamiento. Y también, si tiene un Sjögren, que ya estamos hablando de un ojo seco importante, ¿verdad? No un ojo seco, digamos, leve, sino ya estamos hablando de que si tiene un Sjögren, tiene un ojo seco moderado o severo, entonces también nos limita no solamente para el uso de las gotas, sino hasta para las cirugías. Entonces hay que personalizar mucho eso allí. Allí podríamos ayudarnos mucho con los láseres primero, tratar de no entrar enseguida a operar porque su superficie ocular no es buena, ¿verdad? Entonces nos podemos ayudar mucho de pronto con los láseres primero o con la cirugía mínimamente invasiva, porque tanto el manejo médico como la cirugía tradicional quizás va a ser un poco, no la va a tolerar también. Excelente. Yo tengo una pregunta antes de entrar a la última del público, que para mí creo que es importante, ¿no? Si yo tengo glaucoma y ya estoy diagnosticado y estoy en un buen manejo y todo muy bien, más allá de los chequeos y los controles, ¿qué puedo hacer yo para que mi salud ocular sea mejor y evitar que esto progresione, digamos, además de seguir, de tener una buena adherencia al tratamiento, ¿no? No, pues acá en el glaucoma eso es lo más importante, Miguel, porque la presión intraocular es el factor que más peso tiene. Y si eso lo logramos controlar, eh, por supuesto que va a tener éxito el tratamiento. Pero hay cosas te voy a poner un ejemplo en específico de un paciente mío, que es profesor de música, él toca trompeta, ¿no? Entonces, el aumento de la presión intraabdominal que él realiza, pues normalmente en su trabajo, el aumento de la presión intraabdominal causa un aumento de la presión intraocular secundario. Lo que pasa es que eso en un paciente sano tiene sus mecanismos por los cuales se controla y no pasa nada, no hay daño por glaucoma. Pero él tiene un glaucoma avanzado, de hecho es ojo único, ya su otro ojo no ve. Entonces, en él he insistido mucho en que sea profesor, pero pues que no esté con frecuencia exponiéndose a esto, ¿verdad? Porque entonces eso es no cuidarse su salud visual, porque solamente tiene un ojito que le sirve y exponerlo a aumento de esta presión intraabdominal, tanto puede hacer que no sea suficiente todo lo que hacemos para controlarla y que aún así progrese la enfermedad. Excelente. Sí, depende mucho de nosotros O también te cuando puedo dar otro estamos ejemplo, enfermos. de pronto no tan eh, fatal. Uno, por ejemplo, es los pacientes, incluso yo tengo una paciente aquí en Oriente Antioqueño que eh, le encanta el yoga y yo la diagnostiqué de glaucoma. Entonces nos sentamos a hablar, buscamos incluso, ella es muy juiciosa, buscamos literatura y quedamos en que no te voy a prohibir el yoga y el pilates, pero hay posiciones que no puedes hacer porque te predisponen a aumentar la presión intraocular, sobre todo esas que son cabeza hacia abajo, ¿no? Y ella se adaptó y eso es cuidar su salud también visual, ¿verdad? Entonces, esos serían como unos ejemplos específicos de eso. Excelente, qué interesante, sí. Pero a veces uno piensa que solo es manejo farmacológico y nada más, ¿no? Y hay todo un tema detrás.
Las tres últimas, le prometo que sean bien cortitas. ¿La insuficiencia renal y la obesidad inciden en el glaucoma? No, no directamente. Están relacionados más que todo con, pues de manera indirecta porque el glaucoma lo está, a lo que dijimos, ¿no? La hipertensión y la diabetes. Perfecto. Este sí me parece importante, que tiene que ver con lo que ha mencionado usted anteriormente, con cuidarnos, ¿no? Con la salud ocular. ¿Qué medicamentos que a veces usamos de uso frecuente, por ejemplo, para una gripe o para una molestia que tengamos, puede favorecer a la aparición del glaucoma? Sí, eso es supremamente importante porque hay muchos medicamentos que son como de venta así over the counter y Ujú. abusamos de ellos, como los corticoides. Los corticoides tienen una importancia, pero importantísima, importantísima, no solamente en el glaucoma, sino en las cataratas. O sea, tienen un peso porque en cualquiera de sus vías, sea inhalado nasal, inhalado oral, vía oral o incluso en tópica en crema, en pacientes susceptibles pueden aumentar la presión intraocular. Ellos causan un cambio microscópico en el ángulo de drenaje y esos poritos del ángulo lo van cerrando. Entonces, por eso es que aumenta la presión intraocular y posteriormente se da el glaucoma. Excelente, sí, lo usamos mucho. Entonces, en esa línea, los asmáticos y todos ellos tienen un mayor riesgo de desarrollarlo. Sí, de hecho, yo aquí también en el oriente antioqueño tengo varios pacientes jóvenes, o sea, te estoy hablando de 20 y tantos años, con glaucomas avanzados por malos manejos de sus alergias, pacientes atópicos, por ejemplo, que desafortunadamente, pues de niños, no les hicieron seguimiento a esto y desarrollaron glaucomas secundarios a medicamentos. Wow, qué interesante. Y la última es que tiene que ver con el Sjögren. Los medicamentos que se usan para el Sjögren, que es como usted menciona, este ojo seco ya severo, ayudan a incrementar el glaucoma per se. Pues los corticoides, ahí también, porque uno a veces se ayuda mucho, como son antiinflamatorios, se ayuda mucho, y estas enfermedades autoinmunes en general. O sea, los pacientes y las pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen uso crónico de corticoides orales o corticoides tópicos, por supuesto que está recomendado asistir al oftalmólogo con frecuencia mínimo anual, ¿no? Porque no sabemos quién es respondedor a corticoides y quién no. Perfecto. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho Bueno, muchas gracias, Miguel, su por paciencia con invitarme. nosotros también. Eh, Voy a responder unas preguntas que tienen que ver con si compartirán el video de la presentación. Sí, están en las redes de Boomi, va a estar ya la presentación. También en el blog de Boomi tenemos noticias médicas. Una de esas también tiene que ver con glaucoma. Ahí también pueden revisar la información. Bueno, primero agradecerle, doctora Laura, a la Clínica de Especialidades Oftalmológicas por la ponencia. Ha sido muy interesante, muy aleccionador, y yo creo que siempre eso se refleja en las preguntas, ¿no? Qué tan interesante y qué tan motivados han estado las personas que están compartiendo con nosotros. Es que hemos tenido muchísimas preguntas, tan es así que yo no he tenido oportunidad de hacer muchas de las mías. Así que muchísimas gracias Francisco, muchísimas gracias a Sura también, muchísimas gracias doctora nuevamente, e invitarlos hacia el fin del próximo mes, como este mes, para un nuevo Boomi Health Talk, que lo estamos haciendo de manera mensual. Y nada, muchísimas gracias a todos por la participación también. Disculpen a aquellos que no hemos podido responder sus preguntas, pero ya estamos sobre la hora. Gracias Francisco, gracias doctora, gracias a todos los asistentes, gracias a Boomi, y los esperamos el siguiente mes. Eso. Con mucho Muchas gusto. gracias.